Bien, muy buenas noches con todos y bienvenidos al diplomado en atención integral para el paciente geriátrico. Este diplomado está organizado por el grupo educativo ESIE, quienes están conformados por la Escuela Americana de Capacitación, también está conformado por la Escuela Iberoamericana de Actualización Profesional, por la Escuela Nacional de Desarrollo Profesional, Sociedad Peruana de Capacitación, Escuela Integral de Especialización y por el Instituto Peruano de Fortalecimiento Profesional, quienes conforman este grupo educativo. Contamos con una modalidad sincrónica y una modalidad asincrónica. La modalidad sincrónica serán las clases en vivo que serán dictadas por la ponente, ¿no? Serán dictados todos los jueves en el horario de 7 a 9 de la noche y tendrá una duración de 8 sesiones. Con respecto a nuestra modalidad asincrónica, será llevado por ustedes desde nuestra aula virtual. Ya saben que el acceso a todas las clases que quedan grabadas una vez culminada la sesión será por todo un año sin ninguna restricción para que puedan ingresar a estudiar su tema, volver a repasar en el momento que deseen. Todo esto tendrán un acceso por todo un año. La ponente que está a cargo el día de hoy de este diplomado es la enfermera Nicole Cristina Mena Rodríguez. Ella ha realizado sus estudios superiores en la carrera de enfermería en la Universidad Señor de Zipán. Con respecto a su experiencia laboral, ella ha trabajado en el Hospital Regional de Lambayeque, también ha laborado en el Centro de Salud Toribia Castro Chirinos, de igual forma del Departamento de Lambayeque. Ha realizado conversatorios, ¿no?, en temas de enfermería y gestión del cuidado individual. Un conversatorio también en la Escuela de Posgrado de la Universidad Señor de Zipaquirá. También ha participado como docente invitada en el tema de microbiología en VIH en el Instituto ISA. Sin más preámbulos, daremos inicio a la sesión del día de hoy. Muy buenas noches y bienvenida, señorita Nicole. Podemos iniciar la clase. Buenas noches con todos, un gusto saludarlos. Como ya se hizo la presentación, mi nombre es Nicole Rodríguez y el día de hoy vamos a dar inicio al primer tema correspondiente a la atención integral al paciente geriátrico, las bases y fundamentos y asimismo la valoración integral al paciente geriátrico. Muy bien, para ello vamos a comenzar primero hablando acerca, me gustaría compartir con ustedes una frase. Mientras la ciencia busca por todos los medios prolongar la vida del hombre, lo único que se ha hecho longevo es la vejez. Y es que muchas veces queremos nosotros intentar experimentar, vivir muchos más años de vida, y que vamos a escuchar a nuestros pacientes que posteriormente también atenderemos. Quiero vivir más, señorita. Pero hay que reflexionar que lo único que se ha hecho longevo es la vejez. Porque, pues, bueno, tenemos que tener en cuenta la historia del envejecimiento. Para comenzar con esto, vamos a dar una perspectiva desde 3 puntos de vista. Para comenzar, la historia de la vejez la podemos dividir desde las culturas primitivas. Se consideraba al viejo como el sujeto de más autoridad. El más sabio en la tribu, en el grupo social, era la persona con mayor años. ¿Por qué? Porque en la mayoría de sociedades y culturas ágrafas, eh, los antropólogos e historiadores han descubierto que el poder de los viejos en estas culturas primitivas era importante, ya que ejercían el papel de la persona con más conocimiento y sabiduría. Ellos daban los testimonios de todo lo que había pasado en la tribu y asimismo tenían la mayor decisión política, social y cultural. Y bueno, los ancianos de todas estas comunidades eran la memoria. Por ello es muy importante tomar en cuenta que en las primeras culturas literarias, como en el caso de la Biblia,
en la Grecia arcaica, los poemas homéricos nos dan un ejemplo de esta situación de la vejez. Cuando hablamos ya en la cultura clásica, se le ve al viejo como un enfermo. Cambia la idea, cambia nuestra percepción acerca del viejo. ¿Y qué nos dice? Pues que en la antigua Grecia había muchos datos de que la vejez y la muerte eran sinónimos. El de ser un viejo era sinónimo de tener una mala vida. Y es que Sócrates dudaba en prolongar su vida, ya que tenía miedo de convertirse en una persona ciega, torpe y con dificultad para aprender, y que son características justamente de las personas mayores. Sócrates y Eurípides solían representar la ancianidad como privada de razón y además como un grupo de personas irascibles. Tenían un montón de opiniones negativas sobre los viejos, y es que los describe como desconfiados e inconsistentes. Sin embargo, Cicerón, los jubilados y las pensiones son sinónimo de vejez. La pensión se contó primero como una recompensa para aquellos trabajos en los cuales habían sido muy sacrificados o peligrosos. Es así como se comienza a remunerar, a dar las primeras pensiones a aquellas personas que habían trabajado tanto en la marina como en la guerra, entre otros, y ya posterior dan gratificaciones a los jubilados dentro del ámbito liberal moderno, ya burocrático, que es un poco más eh, económico. Bueno, ¿y qué tenemos entonces? Que la jubilación y las pensiones surgen del sector terciario y que, bueno, va a ser un sinónimo, tanto la jubilación y la pensión con el trabajo, y que ahora las personas mayores son consumidores, ya no son productores. La primera parte de su vida fueron productores, pero ahora para la economía son seres consumidores y no pueden dejar de serlo. Entonces es una clave fundamental para entender cómo nuestra sociedad ahora ve a la vejez y a los adultos mayores. Bueno, continuando, tenemos la evolución del envejecimiento. Es muy importante entender que, listo, la evolución del envejecimiento. Es muy importante entender que por estos años la vejez ha evolucionado rápidamente. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya no somos una sociedad llena de jóvenes ni de niños, sino que estamos a la tendencia del envejecimiento de la población. Esto quiere decir que ha disminuido la cantidad de nacimientos y la cantidad de muertes para aumentar la cantidad de personas con más años de vida. Esta nueva preocupación la dividimos en tres formas: la transición demográfica, el envejecimiento poblacional, que es de lo que estoy hablando, y la transición epidemiológica. La población mundial envejece de una forma continua y progresiva, y esto va a traer muchos cambios a la salud pública. Y bueno, explica al mismo tiempo los nuevos tipos de mortalidad, discapacidad y morbilidad dentro de nuestro sistema de salud. Por ejemplo, el envejecimiento explica por qué ahora las principales enfermedades de preocupación ya no son las de infección, sino son aquellas las no transmisibles, como por ejemplo los daños al corazón, los daños a nivel circulatorio, también a nivel respiratorio, entre otros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que hay un incremento en la prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas en lugar de infecciosas. Y se estima aproximadamente que para el año 2025, en varios países a nivel mundial habrá menos jóvenes que más personas de 60 años. Es decir, por cada 6 personas en total va a haber una que represente a los adultos mayores. Es decir, va a ser de ellos una persona mayor de 60 años. Esta transición demográfica ha sido un proceso gradual por el cual no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, ha pasado, como ven en la pirámide, de una pirámide con una base ancha y un pico corto a otra situación donde podemos observar ya casi una campana para el año 2060,
donde el pico está un poco más ancho y la base cada vez más corta. Y esto significa que en nuestra sociedad las tasas de fecundidad y mortalidad al disminuir han aumentado la cantidad de población que ha envejecido. Y bueno, dos aspectos que merecen especial mención si nosotros vemos en las pirámides es en primer lugar que el grupo de personas que más crece son las de 75 años a más, por lo que la persona de mayor edad consume mucho más recursos de atención de salud que los grupos más jóvenes. Y además, en segundo lugar, hay que observar que las mujeres son las que mayor aumentan según la edad en comparación a los hombres. Esto va a traer problemas especiales como la viudez, entre otros. Es así, si echamos un vistazo a nuestra pirámide poblacional, vamos a observar que en 1960 teníamos una base ancha, donde aproximadamente de toda la población a nivel latinoamericana, eh, entre el 8% eran niños de 0 a 4 años e iba descendiendo de 20 a 24 años, aproximadamente era el 4%, y que representaban los adultos mayores de 60 a más, solamente menos del 2%, tanto en varones, que es el color plomo, como mujeres, que es el color eh, naranja. Para el año 2020, 60 años después aproximadamente, hemos visto que nuestra base ha disminuido, es decir, menor cantidad de niños, mayor cantidad de adultos. Esto representa que hay más adultos que puedan sostener nuestro país, una mejor producción económica. Sin embargo, estos adultos, 40 años después, se van a transformar en adultos mayores y va a haber una disminución de cantidad de niños, un aumento de los adultos mayores, como vemos acá, desde 60 a 64 años, ha comenzado a aumentar la cantidad de adultos mayores. ¿Y qué significa esto? Que van a necesitar más personas que tanto cuiden a estos adultos, como así también va a haber un cambio en las enfermedades, como hemos mencionado, y más necesidades de salud. Hay que tener en cuenta que el 13,8% de la población total en Latinoamérica corresponde a personas de 60 años. ¿Qué significa esto? Que bueno, hay una evolución tanto en las enfermedades como en las muertes. En la década del año 2010, muchos países de Latinoamérica han alcanzado un envejecimiento poblacional intenso, con porcentajes de población de personas mayores por encima de los observados en países desarrollados como los Estados Unidos y Canadá. Esto ha traído consigo cambios en la salud pública, por lo que las enfermedades crónicas y degenerativas prevalecen en lugar de las enfermedades infecciosas. ¿Y cuáles son ahora principales causas de enfermedades no transmisibles o enfermedades infecciosas? Tenemos dentro de la primera causa a las enfermedades cardiovasculares. 10,9 millones de muertes a nivel anual se dan en personas por causas cardiovasculares. En segundo lugar, tenemos a las enfermedades respiratorias crónicas, con 4,1 millones de muertes, a la diabetes, con millones de muertes, y por último, al cáncer, que es una de las principales enfermedades que siempre representa a las personas con mayor mortalidad, ¿no? Y la enfermedad cardíaca como causa de muerte se ha incrementado exponencialmente después de los 55 años. El índice de muerte por enfermedades cerebrovasculares y neumonía e influencia también ha aumentado con la edad. Sí, espera un momento que se detuvo la pantalla. Muy bien. Entonces,
En base a todo esto, reflexión acerca del aumento de la transición, es necesario también preguntarnos qué le depara a nuestro país y tanto también a nuestra salud. Va a haber mucha más urgencia de personas que estén capacitadas tanto en el cuidado de personas mayores, así como el aumento de enfermedades que, como hemos visto, no transmisibles. Va a haber mayor urgencia en la preparación para el cuidado de adultos mayores, tanto en enfermedades cardiovasculares como respiratorias y al mismo tiempo en los cuidados paliativos. ¿Para qué? Para saber responder frente a personas que padezcan cáncer, entre otros. Muy bien, disculpen la demora, pequeño problema técnico. Y continuando, vamos a realizarnos la pregunta, ¿el envejecimiento humano es un fenómeno universal e inevitable? ¿Qué podemos hacer entonces para que sea un envejecimiento de calidad? Eh, la evidencia indica que, según la Organización Mundial de la Salud, la proporción de vida que se disfruta en buena salud se ha mantenido prácticamente constante. Es decir, desde los 0 años hasta los 50 años aproximadamente, que podemos decir que gozamos con una salud promedio en la cual nuestras actividades de la vida diaria las podemos realizar de forma autónoma y nuestro organismo se mantiene aún vigente sin necesidad de tratamientos o medicamentos que alarguen nuestra o mejoren nuestra situación. Se puede decir que es entre los 0 años hasta los 59 años, 50-59 años aproximadamente. Entonces, ¿qué implican estos años adicionales que tenemos de los 60 años en adelante? Muchas personas consideran que la vejez está marcada por la mala salud, pero en realidad las personas pueden vivir esos años adicionales con buena salud y en un entorno propicio si es que nosotros, los cuidadores y asimismo los familiares, aumentamos su capacidad para tener una mejor salud. ¿Cómo? Identificando su capacidad física y mental, valorándola, así como mejorando su ambiente y las facilidades que pueda tener para desarrollarse y que la sociedad le dé oportunidades para tener una vejez positiva. No hay que hacer de la vejez que sea algo negativo. Para continuar entendiendo de qué vamos a hablar más adelante, es importante determinar estos conceptos básicos. Cuando hablamos de gerontología, estamos especificándonos a todo aquello relacionado con la vejez. La gerontología es una ciencia que estudia el proceso del envejecimiento. Geron significa anciano y logía es un grupo de conocimientos. En muchas ocasiones se confunde la gerontología con la geriatría. Es muy importante distinguirlos y saber que la gerontología presenta características importantes, dos específicamente: la multidisciplinariedad, que es decir, abarca muchas disciplinas, ya que está involucrado en procesos de envejecimiento como biológicos, psicológicos, sociales, y además la normalidad es otra característica de la gerontología, que quiere decir que estudia a la persona sana, no se limita solamente a la enfermedad o a los problemas concretos, sino que parte del envejecimiento normal. Esta es su principal característica que la diferencia de la geriatría. En segundo lugar, cuando hablamos de adulto mayor,
estamos haciendo referencia, también anteriormente denominado ancianos, estamos haciendo referencia a todas aquellas personas con 60 años a más. Según el Ministerio de Salud, los podemos clasificar en 4 clases de adultos mayor. Es decir, nos podemos encontrar con 4 tipos de adulto mayor. El primero va a ser el adulto mayor activo, saludable, aquella persona que no presenta enfermedades crónicas, además que no tiene antecedente de ningún riesgo, no tiene síntomas atribuibles a ninguna patología y cuyo examen físico está normal, en los cuales nosotros debemos de abordarlos siempre desde la prevención, es decir, realizarles sus chequeos cada 6 meses o al año para poder evaluar su rendimiento físico, así como su capacidad de desarrollar cierto tipo de enfermedades. También tenemos al adulto mayor enfermo, que es aquella persona que ya tiene una afección aguda, que puede ser alguna resfrío o quizás alguna gripe, alguna infección, pero que se puede curar, o crónica, como diabetes, hipertensión, entre otros. Y hay que ver en qué grado se encuentra la enfermedad. Cuando nosotros nos encontramos con ese adulto mayor enfermo, usualmente son personas que viven con la enfermedad, pero no les inhabilita o no los incapacita de hacer sus actividades diarias. Es decir, son adultos mayores que le comentan, señorita, yo tengo diabetes, tengo hipertensión, pero puedo valerme por mí mismo, puedo hacer mis actividades todavía, me encuentro en esas facultades. Los dos otros tipos de clasificación de adulto mayor que nos podemos encontrar son ya los casos de adultos frágiles enfermos, es decir, que ya se encuentran en estadios avanzados de su patología. Por ejemplo, el adulto mayor frágil es aquel adulto mayor que cumple con 2 criterios o más establecidos por el Ministerio de Salud. ¿Cuáles son estos criterios? Pues en primer lugar, que sea un adulto de mayor de 80 años. Usualmente las personas mayores de 80 años tienen sus capacidades físicas mucho más disminuidas y también puede estar mucho más comprometido su capacidad fisiológica. Dependencia, aquellas personas que ya no pueden movilizarse por sí solos, quizás bañarse, comer o ir al baño por sí solos, no lo realizan, ya tienen un grado de dependencia y tenemos que identificarlos. Aquellos adultos mayores que tengan deterioro cognitivo, es decir, que ya se olviden de las cosas, puede ser leve o moderado a grave. Moderado a grave, que presente patologías como el Alzheimer, entre otros, o leve, que quizás recién esté olvidándose de las cosas, pero se da cuenta, lo percibe. Aquellos adultos mayores que tengan depresión, riesgo social, como por ejemplo abandono, o quizás que se encuentren todo el día solo, que no tengan familiares, o quizás que no se encuentren económicamente independientes, sino que dependan de otro familiar. Que haya sufrido una caída en el último mes o 2 caídas dentro de lo que queda del año. Eh, Pluripatología, ¿qué significa esto? Que presente entre 3 a más enfermedades crónicas. Puede presentar diabetes e hipertensión al mismo tiempo, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, entre otros más. Además, puedes presentar déficit visual o quizás limitaciones auditivas, secuela de accidente cerebrovascular, Parkinson, entre otros. Y por último, la polifarmacia, que también lo vamos en otras clases, que es aquel adulto mayor que toma más de 2 medicamentos, entonces necesita ya la asistencia o el apoyo. Cuando nos encontramos con un adulto mayor frágil, hay la necesidad de que cuente con una asistencia y una persona ya capacitada para su cuidado. Y bueno, por último, el paciente geriátrico complejo es otro tipo de adulto mayor que podemos encontrar, es aquel que ya cumple con 3 o más criterios establecidos por el Ministerio de Salud, como son la pluripatología, como ya les mencioné, que tenga 3 o más enfermedades crónicas y que requieran dependencia total, es decir, no puede realizar nada sin el apoyo de alguien. De igual forma, 80 años a más, que tenga un deterioro cognitivo severo, que tenga un problema social y alguna enfermedad terminal, por ejemplo, neoplasia, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, entre otros. Otro concepto que debemos también de entender y manejar es el envejecimiento. Consideramos el envejecimiento como un proceso continuo, multifacético e irreversible. Continuo porque se va a dar a lo largo de nuestra vida. Nosotros
a pesar de que tengamos 20, 30, 40, 50 años, estamos en un proceso de envejecimiento. Por eso es continuo. Es multifacético porque se encuentra en diferentes etapas de la vida y además no siempre tiene para todos una misma característica y es irreversible porque no podemos retornar de este punto. Y representa múltiples transformaciones, tanto a nivel biológico como psicosocial y con nuestro entorno, con nuestra comunidad, a lo largo de nuestro curso vital, desde que somos niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. No es lineal, porque a todos el envejecimiento no es similar, debido a factores del desarrollo, desde que son niños hasta que se vuelven adultos, y se asocia vagamente con la idea de la edad de una persona. Una persona menor le dice a otra persona mayor, tú estás envejeciendo mucho más que yo. Se asocia vagamente con la edad, sin embargo, es un proceso continuo que se da durante toda nuestra vida. Y bueno, el envejecimiento ya específicamente en la etapa del adulto mayor lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, por lo que aumenta el riesgo de enfermedad. Al referirnos a geriatría, estamos hablando de la especialidad médica, que está encargada de valorar los aspectos biológicos, físicos, también mentales, de la persona. Y con esto puede explicar los temas de salud y al mismo tiempo las enfermedades que pueden ocasionar y cómo tratar las enfermedades, ¿no? Y el gerocultor, que son todos aquellos auxiliares, asistentes o personal geriátrico, son profesionales que se han capacitado en la asistencia para adulto mayor y se dedican a cuidar y prestar atención a las personas en situación de dependencia, que generalmente son adultos mayores que ya se encuentran en un estadio, como hemos comentado, de disfunción, ¿no? Muy bien, también es necesario conocer los modelos para abordar la vejez. ¿Para qué me ayuda a conocer eso? Los modelos para abordar la vejez van a ser indispensables para entender cómo puedo yo acercarme a una persona mayor y sobre todo cómo tratarla, cómo cuidarla y entenderla. Estos modelos nos sirven para nos podemos identificar con un modelo y según ese modelo trabajar nuestra parte asistencial, nuestra parte emocional y además la parte crítica racional. En el modelo clínico, que es el primer modelo presentado, se caracteriza por estar centrado en la enfermedad y en la búsqueda de las causas de la enfermedad desde una perspectiva biológica. Presta especial interés al tratamiento de los individuos y su objetivo sobre todo es la asistencia. Es decir, cuando vean algún gerocultor o algún auxiliar geriátrico o algún asistente que atienda a algún adulto mayor y solamente busque la enfermedad, la causa y la trate, pues estamos hablando de un gerocultor que se aborda en el modelo clínico. También tenemos el modelo ecológico social, que quizás ustedes se puedan identificar, que habla de dos sistemas, el sistema ambiental y el sistema personal del adulto mayor. Ambos sistemas interactúan entre sí y el producto de esta interacción influye sobre la persona. Es decir, cuando el adulto mayor interpreta la realidad desde la perspectiva de sus conocimientos, de repente entiende un poco más sobre lo que le está afectando a su salud o un poco menos según cuánto ha estudiado, su profesión y su grado de estudios, pues va a responder a estas situaciones. Quizás la considere como algo bueno o como algo malo y interactúan dos formas. La forma interior, que viene a ser en este caso tanto los grados de estudio como las emociones de la persona, y el grado exterior, que es el ambiente, cómo los demás podemos influir para ayudar a mejorar esa percepción y el grado de recuperación a las enfermedades, ¿no? Para evitar que se estrese al adulto mayor. El modelo de congruencia, la conducta del adulto mayor está en función de la interacción entre sus necesidades y la posibilidad que existe en el ambiente para satisfacerlas. Es decir, cuando un ambiente no satisface las necesidades del adulto mayor, va a evitar ese ambiente y va a buscar otro que sí lo haga. Por ejemplo, nos toca cuidar a un adulto mayor en el que en su casa hay mucho estrés,
problemas en la familia, pero él es una persona sana, que se puede valer por sí mismo, pero necesita apoyo para ciertas actividades. Entonces, ¿qué va a suceder? Este adulto mayor va a tratar de huir de su casa, va a buscar estar afuera, en la calle, y es necesario tratar de que haya una armonía entre estos dos ambientes, tanto el ambiente familiar como el ambiente de la persona, el adulto mayor, para que poder trabajar en armonía. El modelo ecológico conductual que nos habla de la conducta de la persona se relaciona con la competencia que tenga la persona más cercana para modificar. Es decir, eh, cuando el adulto mayor vive experiencias que le exigen más de lo que puede aportar y le genera estrés, la persona que está cerca a él, según las competencias que tenga, puede ayudar a modificar esas situaciones y a disminuir el estrés y a tener nuevamente armonía. Por último, tenemos el modelo psicosocial, que es el modelo con el que más se trabaja, porque aborda los tres ámbitos de la persona, el nivel biológico, psicológico y social. Eh, Al punto de vista del nivel biológico, todo lo físico, lo anatómico, psicológico, su estado mental, la relación con la familia, con la comunidad, y social, el entorno, el ambiente. Por ejemplo, imaginemos que una persona ha sufrido recientemente una intervención quirúrgica. Los niveles de atención que nos ofrece el modelo psicosocial habla en primer lugar de tres formas, que son área de intervención preventiva, otra rehabilitadora y otra que ya es la recuperativa. En este caso, si la persona ha sufrido una intervención quirúrgica, eh, desde el primer punto de vista lo vamos a abordar el problema físico, es decir, lo que ocasionó la intervención. Se van a realizar intervenciones preventivas para evitar que suceda nuevamente eh, la misma situación que lo llevó a que lo operara. Desde el segundo punto de vista, la intervención de rehabilitadora, vamos a procurar el nivel de intervención secundaria, vamos a afrontar esta situación problemática y desde la terciaria vamos a recuperar el funcionamiento de la persona, vamos a hacer actividades que permitan que salga de esa intervención quirúrgica y así pueda desarrollarse nuevamente. Dentro de las áreas de intervención, tenemos el área de salud física, que vamos a valorar a nuestro adulto mayor y podemos implementar, según los resultados que encontremos, una serie de actividades para intervenir. Por ejemplo, gimnasia, fisioterapia, programas de medicación, alimentos saludables. También tenemos la relación social. Esta área de intervención es muy importante porque va a ser el entrenamiento en habilidades y participación familiar, el desenvolvimiento con sus habilidades emocionales. El ambiental, que es el trabajar con la percepción ambiental, que en este caso es la orientación, la coherencia, identificar dónde se encuentra, el espacio, el tiempo. El ocio y educación, que es uno de los más importantes, porque va a hablar de aspectos educativos, desde la formación e información, vamos a orientar al adulto mayor. Cuando hablamos de la organización, es interrelacionar el trabajo con la familia del adulto mayor. Es decir, vamos a desarrollar programas que van a organizar, tanto desde el punto de vista de la familia y nosotros como profesional, actividades que involucren el desarrollo organizado día a día del persona. Y comunitaria, que es otro de los más importantes, la inserción a la comunidad de la persona. Que no pierda esta capacidad de comunicación con su entorno. Muy bien. Pasando a la valoración geriátrica integral, es uno de los aspectos más importantes que vamos a tener en cuenta en el curso, porque la evaluación geriátrica nos va a permitir en el primer acercamiento que tengamos con el adulto mayor, identificar cuál es su estado, desde los tres aspectos que vamos a evaluar, desde los tres elementos o componentes de la valoración geriátrica integral. ¿Qué es la valoración genética integral? Es un proceso de diagnóstico multidimensional porque abarca, como vemos en la imagen, muchas áreas a evaluar: cognitivo, afectivo, ambiental, económico, espiritual. Y vamos a describir las limitaciones físicas, sociales y la funcionalidad del paciente, es decir, cómo encontramos a nuestro paciente. Se considera también interdisciplinario
multidisciplinario porque no solamente actúa enfermería, sino también otras profesiones como medicina, biología, entre otros, y nos permite elaborar un plan de cuidados para poder abordar al paciente todos juntos. Y bueno, en este caso, vamos a, en primer lugar, identificar. Cuando hacemos nuestra valoración, tenemos que ser observadores e identificar los principales problemas que pueda tener el adulto mayor. En segundo lugar, describir. Vamos a plasmar conforme nosotros observemos todo lo que podamos encontrar de nuestro adulto mayor según las escalas que vamos a identificar más adelante. Cuantificar los problemas físicos, determinar su grado de dependencia o desarrollo, perdón. Además, también su estado psicológico y social. ¿Y cuál es el fin? Alcanzar un tratamiento global y sobre todo disminuir la incapacidad y generar un envejecimiento saludable. Mm, Muy bien. En primer lugar, los objetivos. ¿A qué estamos encaminados? A mejorar la exactitud diagnóstica y la identificación de problemas. ¿Qué quiere decir? Vamos a, perdón, mm, vamos a mejorar la exactitud diagnóstica y la identificación de problemas. Vamos a identificar por qué nuestro paciente, en qué situación se encuentra y cómo vamos a abordarlo. Además, planificar cuidados racionales. No abocar nuestro tiempo y actividades en quizás eh, temas que el paciente no necesita, sino identificar qué debemos de abordar para así disminuir su grado de dependencia. Además, la evolución y cambios en el tiempo y la utilización apropiada de recursos, mejorar la calidad de vida, que es el punto más importante. Dentro de los beneficios tenemos mejora la exactitud diagnóstica, mejora el estado funcional, afectivo, cognitivo y de movilidad, que logramos eh, detener este proceso eh, de pérdida de la funcionalidad del paciente y tratamos de hacerlo un poco más lento, es decir, que no vaya perdiendo tan rápido sus funciones, sino que vaya haciéndolo de forma progresiva, porque es algo inevitable, que va a suceder tarde o temprano. Asimismo, reduce la prescripción de fármacos, esta polifarmia de la que hablábamos al inicio, disminuye la hospitalización, favorece el manejo domiciliario y reduce costos, así como disminuye la mortalidad. Muy bien. Mm, ¿A quién se le indica? A todos aquellos pacientes frágiles, es decir, como ya hemos visto en nuestra evaluación, aquellos adultos frágiles, adultos mayores frágiles, a los pacientes con riesgo funcional, aquellos que tengan disminución de sus capacidades, aquellos pacientes que tengan contacto con el establecimiento de salud, todos aquellos adultos mayores que lleguen al establecimiento de salud, si es que alguno de ustedes trabajan ahí, sería bueno realizárselo para poder captar y eh, establecer un diagnóstico con ellos y un plan de acción. En comorbilidades, aquellos que ya tengan cierto tipo de enfermedades, hipertensión, diabetes o quizás disminución de alguna de los sentidos, vista, oído, entre otros. Y situación de cambio de vida. Disculpe, regreso en unos minutos. Voy a tomar un poquito de agua y regreso. No me demoro.
Muy bien, continuando. Hay que observar los componentes. En primer lugar, el componente biológico, o también denominado el área física, que va a evaluar en este caso el médico. También nosotros podemos realizarlo con un test que vamos a ver más adelante, que vamos a ver el estado físico. La valoración física, primero vamos a observar desde su cabello, si es que tiene un buen aseo o no, su facie, si lo vemos pálido o quizás con un color normal, agradable. Además, evaluar sus miembros superiores, sus miembros inferiores, observar si se encuentra muy delgado o si de repente es muy obeso. Vamos a evaluar también los factores familiares. Personas que tengan diabetes en la familia, personas que han tenido cáncer, personas con hipertensión, que se encuentren relacionados con nuestro paciente, sobre todo de la primera línea familiar, madres, padres, también hermanos, que son los más cercanos. La historia farmacológica, si en algún momento ha sido administrado con algún tipo de medicamentos, quizás para la depresión, para la ansiedad, para la hipertensión, si es que es mujer y en la gestación tuvo hipertensión o diabetes y tuvo en algún momento, fue administrada con estos fármacos, es muy importante también conocerlo. La historia clínica tradicional, que bueno, ya eso lo realiza el médico. En el área psicológica, vamos a ver la esfera mental o afectiva. El estado cognitivo. Hay muchos tests para medir la evaluación mental y cognitiva, y emocional. Cognitiva, es decir, su capacidad para resolver problemas o situaciones según su raciocinio. Y emocional, que evalúa su estado de depresión o quizás em, si tienen tipo de problemas familiares, va también afectado su estado emocional. Entonces, dentro del componente psicológico que evaluamos la esfera mental o afectiva, es muy importante reconocerlo porque el paciente puede encontrarse muy bien físicamente, pero si ve atravesado alguna dificultad emocional, su capacidad para poder desenvolverse va a disminuir y se va a absorber en sus pensamientos, va a dejar de tener un contacto con el entorno y esto puede generar que nuestro paciente sea una persona incapacitada mentalmente por un tema emocional. Es muy importante también valorarlo. Tenemos varios tests como el Mini Mental State Examination, el Montreal Cognitive Assessment, entre otros. El que nosotros vamos a ver los voy a explicar más adelante. Y también tenemos el componente social. Social, que lo valoramos con, en este caso, la historia social. Es una persona de muchos entornos sociales donde se interaccione con la comunidad, qué papel o qué rol cumple en la comunidad. Hay que ver si quizás tiene un papel activo como quizás alguien que trabaje en la municipalidad, alguien que trabaje con los adultos mayores también, que participe activamente en algún tipo de promoción o prevención dentro de la sociedad, en algún programa social como vaso de leche. Si tiene algún papel fundamental dentro de la sociedad, va a ser muy importante porque va a poder desenvolverse mucho mejor dentro de su etapa de vejez, ya que tiene un papel significativo que va a permitir disminuir la capacidad, disminuir el tiempo que quizás pueda depender de algo o que pueda deteriorarse. La funcionalidad es uno de los más importantes porque es la capacidad. El componente funcional es la capacidad que tiene el adulto mayor para desenvolverse por sí mismo en actividades de la vida diaria. Es decir, en situaciones donde normalmente lo tomamos como cosas que todos lo podemos hacer porque son indispensables para sobrevivir, como por ejemplo bañarse, alimentarse, ir al baño, que son cosas muy básicas. Entonces, valorar ese estado funcional en los adultos mayores es primordial para determinar si es que ya han comenzado a perder capacidades. Dentro de estos tenemos
a el test de actividades básicas de la vida diaria, como el índice de CAST o el índice de Barter, las actividades instrumentales de la vida diaria, como el índice de Lawton, el Functional Assessment, que es el test de Play. Y bueno, muchas otras, como el estado nutricional, también indispensable, porque aquellos adultos mayores que disminuyen peso o aumentan tienen muchos factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, enfermedades también del metabolismo. Entonces hay que ver mucho su historia nutricional y valorarlo según algún test. El equilibrio y la marcha también que se ven involucrados cuando ya hay problemas auditivos y en aquellas personas que tienen quizás problemas también de metabolismo. Otros muy también conocidos son de la dentición, el examen dental, que puede estar muy relacionado con el por qué la persona ya no se alimenta bien, por qué ha alterado su patrón nutricional, o por qué en este caso el paciente también ha perdido la capacidad para alimentarse por sí solo. De repente no es porque no pueda, sino porque ya no quiere comer. Entonces puede afectar también su estado emocional. Los peligros ambientales, hay que ver, importante, en dónde se desenvuelve, cuál es su entorno al adulto mayor. Y bueno, otros síndromes geriátricos, que ya es la fragilidad, la incontinencia urinaria propios de personas que ya tienen otras enfermedades que generan como consecuencia la incontinencia urinaria, la fragilidad, las fracturas, que usualmente son personas que ya tienen también problemas en el equilibrio de marcha. Muy bien. Dentro de la valoración funcional es vamos a valorar la capacidad del adulto mayor para desenvolverse día a día. Es decir, para hacer actividades que consideramos parte de nuestras necesidades para sobrevivir. ¿Qué tenemos en el índice de CAS? El índice de CAS em, es un índice nos permite evaluar la capacidad del adulto mayor para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Es decir, 6 actividades que se consideran de supervivencia para que puedan generar una vida y un día a día estable. ¿Qué vamos a evaluar aquí? La independencia o la dependencia del paciente para bañarse, vestirse, ir al baño, transferirse, continencia y alimentación. Tenemos en primer lugar ir al baño, que evaluamos si el paciente es independiente o dependiente. Como vemos, independiente o dependiente. Independiente para ir al baño porque se baña solo o precisa ayuda para lavar alguna zona de su cuerpo, como la espalda o una extremidad con minusvalía. Cuando la persona es independiente, podemos marcar aquí como 1 en este ítem, o cuando es dependiente, marcamos acá con un 0. Cuando la persona es dependiente, le preguntamos en este caso a la misma persona o al cuidador principal si la persona precisa ayuda para lavarse más de una zona, por ejemplo, de repente no alcanza a lavarse la espalda o las piernas o los pies y las piernas, entonces, y además si la persona tiene dificultad para entrar en la bañera, ya no se puede sostener solo, necesita que alguien venga y lo apoye. Y además no puede bañar o no puede bañarse solo. Entonces, cuando valoramos el aspecto funcional en el ámbito de baño, para saber si la persona es dependiente o no, primero tenemos que determinar si precisa ayuda para lavar más de una zona o no. Eso es uno. Eh, ¿Precisa ayuda para salir o entrar a la bañera? Eso es otro punto. 2. Y si no puede ir al baño solo, ya cumplió 3 de los ítems que nos dicen que la persona es dependiente. Si cumple solo con uno de estos 3 ítems, de igual forma ya se le considera como una persona dependiente y en baño tiene 0 puntos, es decir, no puede realizar esta actividad. En vestido tenemos de igual forma 2 puntos, si es independiente o dependiente. ¿Cómo sabemos si es independiente para vestirse la persona? Saca la ropa de los cajones y armarios, se la pone y abrocha. Además,
de repente tiene dificultad, se excluye el acto de atarse los zapatos porque puede tener dificultad la persona para amarrarse los zapatos o para calzarse adecuadamente los zapatos. Entonces, en vestido valoramos sobre todo que haya la persona pueda coger adecuadamente la ropa, colocársela y abrocharla. Cuando es dependiente, vamos a valorar dos puntos. Si la persona no se viste por sí mismo, ya es una persona dependiente. O si permanece parcialmente desvestido, ya lo consideramos como una persona dependiente. Entonces, basta que cumpla uno de estos dos puntos para decir que en vestido también tiene 0 puntos y ahí ya vamos a decir que en vestido no tiene una capacidad funcional. Sucesivamente, en el uso del baño, es independiente cuando va al baño solo, se arregla la ropa y se limpia. Si el adulto mayor puede ir al baño, puede desvestir para ir al baño y limpiarse, muy importante, es un adulto mayor independiente. Si el adulto mayor ya necesita ayuda para ir al baño a hacer cualquiera de sus dos necesidades, ya se le considera como que no cumple con el tercer punto, que es el uso del baño, no tiene capacidad funcional para el uso del baño. En el caso de movilidad, se considera independiente si el adulto mayor se levanta y se acuesta en la cama por sí mismo y puede levantarse de una silla por sí mismo. Muy importante, se levanta y se acuesta por sí mismo. No es que haya necesidad en el traslado, solo que se levante y se acueste por él solo. De repente lo ayudamos a trasladarse, pero a la hora de echarse lo hace solo y a la hora de levantarse también, y solamente pide ayuda para trasladarse. Y puede levantarse de una silla por sí mismo. Cuando decimos que el paciente ya es dependiente y no tiene capacidad funcional dentro del ámbito de movilidad, cuando precisa ayuda para levantarse y acostarse en la cama o silla. Si precisa ayuda para, no se puede sentar, ya levantarse de la cama o tampoco se puede acostar o en la silla, ya es una persona dependiente. Y si no realiza uno o más desplazamientos, es decir, lo que les mencionaba antes, si ya no puede moverse de la mesa a la sala o de la sala al baño o de la sala a la cocina y ya necesita alguien que lo apoye, que sostenerse en alguien, algún bastón, entonces ya es una persona dependiente. Continencia. Habla de acerca de la capacidad del adulto mayor de saber delimitar sus necesidades para poder acercarse al baño y realizarlo de forma adecuada. En este caso, el control de esfínteres. Independiente cuando hay un completo control de la micción y defecación. Es decir, no se orina cuando está sentado en la sala o en la cocina, tampoco cuando antes de que vaya a querer ir al baño. Por ejemplo, algunos adultos mayores están sentados y dicen que ir al baño, pero ya ya han realizado la actividad. Entonces, es muy importante evaluar esto. Independiente cuando hay una inconsistencia parcial, es decir, orinó la mitad de repente en su ropa y la otra mitad en el baño, o total, cuando no pudo contener. Además, tenemos por último la alimentación, el sexto punto, cuando ya es independiente, lleva el alimento a la boca, desde el plato, o algo equivalente como, por ejemplo, llevar la taza a la boca o cosas así. Se excluye cortar la carne porque requiere fuerza y mucho más, más que destreza es fuerza, entonces aquí puede necesitar ayuda. ¿Cuándo se considera que es dependiente de la alimentación? Cuando necesita ayuda para comer. Cuando no come en absoluto, si alguien no está a su costado y le da de comer, o cuando requiere alimentación parenteral. La alimentación parenteral que puede ser tanto por una sonda nasogástrica o eh, la alimentación enteral, o que puede necesitar alimentación por una bolsa de alimentación que se conecta directamente a vena. Vamos a ver un ejemplo de cómo se realiza este test con el test de CAS. Recordemos que el test de CAS valora la funcionalidad desde un punto de vista cualitativo. El puntaje máximo que puede tener es 6, es decir, si el adulto realiza todo independientemente, tiene un puntaje. Se vistió, se puede vestir solo 1, puede bañarse solo 1, y así sucesivamente. Si no lo hace, puntaje de 0. Por eso el puntaje máximo es 6, el puntaje mínimo es 0. Cualquier puntaje menor de 6
porque 6 es lo máximo. Menor de 6 indica deterioro funcional, el cual puede llegar a 0, que indica que es una persona que no puede realizar ninguna actividad, ni no tiene capacidad funcional, no tiene autonomía, y se le conoce como un estado de dependencia total. Además, tenemos un puntaje alfabético que nos permite determinar, saber específicamente en qué nuestro adulto mayor tiene una incapacidad o en qué tiene una dependencia, mejor dicho. ¿Qué ámbito de los 6 puntos tiene una dependencia? Por ejemplo, en la letra A es independencia total, no necesita apoyo para ninguna actividad, tiene un puntaje de 6. En la letra B, por ejemplo, puede tener un puntaje de 5, tiene independencia en todas las actividades menos en una. Puede ser baño, puede ser alimentación, entre otros. Ya la letra C especifica. Por ejemplo, tiene independencia en todas las actividades menos en bañarse y otra actividad adicional. Es decir, bañarse y eh, otro punto adicional a bañarse. Independencia en todo, la letra D, independencia en todo, menos bañarse, vestirse y otra actividad adicional. Y así sustantivamente. Vamos a ver un breve ejemplo sobre el índice de CAS. Hola, bienvenido. Adelante. Mi nombre es Verónica Bautista Eugenio. ¿Me puede decir su nombre completo, por favor? Sí, Víctor Zeus Blancarte Aceves. Señor Víctor, bienvenido. Gracias. El día de hoy vamos a realizar una prueba que lo que determina es su independencia en actividades básicas de la vida diaria, es decir, en actividades que usted realiza de manera cotidiana. Muy bien. Es un cuestionario muy breve en el cual yo le voy a decir las preguntas y las opciones de respuesta y usted me va a decir cuál es la que más se apega a lo que usted realiza. Muy bien. ¿Alguna duda? No, ninguna. Bueno, vamos a comenzar. La primera es referente al baño, al baño que usted toma, ya sea de esponja, de regadera o en una tina, el baño que usted se realice. Las opciones son: usted recibe asistencia durante el baño en más de una parte de su cuerpo, usted recibe asistencia durante el baño solo en ciertas partes de su cuerpo, por ejemplo en la espalda o en las piernas, o no recibe ningún tipo de asistencia, usted puede entrar y salir a tomar su baño de manera independiente. Sí, de manera independiente. Perfecto. Aquí le damos un punto. Cada una de las opciones lo que nos da es un punto. Respecto al vestido, usted recibe asistencia para tomar las prendas y vestirse. Usted puede tomar las prendas y vestirse, excepto algunas, por ejemplo, abrocharse los zapatos, o usted puede tomar las prendas y vestirse de manera independiente. Sí, me he visto independiente. Independiente. Ahora, pero el sanitario, usted no asiste de manera independiente al baño, usted requiere asistencia para ir al baño y para limpiarse, o no quiere ningún tipo de asistencia, usted de manera independiente puede asistir al baño. Sí, de manera independiente. Ahora, respecto a las transferencias, es decir, la capacidad de moverse de un lugar a otro, usted no puede salir de la cama, usted puede moverse dentro y fuera de la cama, o usted se mueve dentro y fuera de la cama o de una silla de manera independiente. Sí, de manera independiente. Sí. Ahora, respecto a la continencia, es decir, el control de esfínteres, el que usted pueda controlar los esfínteres. Usted necesita ayuda para la supervisión o control de esfínteres. Ocasionalmente tiene accidentes en cuanto al control de esfínteres o no tiene ningún problema, controla sus esfínteres de manera independiente. Sí, de manera independiente. Y por último, respecto a la alimentación, usted recibe asistencia en la alimentación, usted recibe asistencia solo en ciertas actividades, por ejemplo, cortar carne o untar mantequilla, o no necesita ningún tipo de asistencia, usted la realiza de manera independiente. Sí, no necesito ningún tipo de asistencia. En este caso su puntaje total es de 6 de 6, lo que nos indica que pues usted es independiente en estas actividades, no requiere ningún tipo de ayuda y se encuentra usted independiente para estas actividades. Muy bien. Le agradezco muchísimo su tiempo. Al contrario. Muchas gracias. A usted, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien.
y eso fue el índice de CAS para evaluar la funcionalidad, en este caso del paciente. Vamos a dar un receso de 15 minutos, regresamos dentro de 15 minutos y continuamos con los demás instrumentos de evaluación.
Muy bien, continuamos. Muy bien, continuando, ahora vamos a hablar acerca de la escala de Lawton y Brody. De igual forma, la escala de Lawton y Brody sirve para medir las actividades de la vida diaria, pero en este caso ya no son las básicas, sino son las instrumentales. Este es un test más cuantitativo que va a permitir detectar las primeras señales de deterioro en la persona adulta mayor. Cada ítem posee el valor numérico de 1. 1 significa que es independiente o 0 dependiente. Y la puntuación final es la suma del valor de todas las respuestas. Y oscila entre 0, que quiere decir que la persona tiene la máxima dependencia, y 8, la independencia total. La información se obtiene preguntando directamente al paciente, al adulto mayor o a su cuidador principal. Y en este caso vamos a evaluar, como ya hemos mencionado, actividades instrumentales. 8 actividades. La primera, hacer compras. La segunda, usar el teléfono. La tercera, administración de su economía. La cuarta, lavado de ropa. La quinta, cuidado de casa. Sexta, preparar comida. Séptima, meditación. Y 8, uso medido del transporte. En estas funciones vamos a hacer una diferencia en varón y mujer. ¿Por qué? En varón vamos a evaluar solo 5 funciones. Capacidad para usar el teléfono, hacer compras, uso medios de transporte, uso de los medios de transporte, responsabilidad respecto a su medicación y capacidad para utilizar dinero. Estos 5 ítems se van a valorar sobre todo en los varones. Son los que se van a preguntar sí o sí. En las mujeres se van a preguntar los 8. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso del lavado de ropa, cuidado de casa, preparar la comida, eh, usualmente son ítems que anteriormente las mujeres lo realizaban. Por ende, algunas familias tienen la costumbre de que aún la mujer lo realice y el varón no. Por eso es que en algunos adultos mayores vamos a ver que la mujer todavía continúa, a pesar de tener 70, 80 años, todavía continúa realizando algunos cuidados de casa y preparando la comida y el lavado de ropa, a diferencia del varón que no lo realizó anteriormente. Es sobre todo por un tema cultural. Muy bien, aquí les presento a la escala de Lawton y Brody. En este caso es la ficha. Esta ficha, como hemos visto, va a estar dividida en 3 partes. La primera parte, que es la parte de identificación del paciente. Vamos a ver el nombre del usuario, además de, en este caso, la zona donde vive, el distrito, la modalidad de atención, que si en caso nosotros realizamos el test dentro de la familia, el hogar o la casa de la persona, no hay necesidad de colocarlo, el nombre de la unidad de atención, la edad del paciente en años, meses, cuándo se aplicó, el nombre de la persona que aplicó la ficha. Y bueno, en segundo lugar tenemos el instructivo. Instructivo para nosotros. A continuación encontrará 8 ítems correspondientes a actividades instrumentales de la vida diaria. Vamos a leer en voz alta las alternativas pertenecientes a cada uno de los ítems y solicitamos a la persona evaluada que escoja la que más coincide con su realidad del adulto mayor. Puede ser el mismo adulto mayor o un familiar. La información se obtiene preguntando directamente. Muy bien, por ejemplo, la primera, capacidad para usar el teléfono. Vamos a preguntar, señor, ¿usted utiliza el teléfono por iniciativa propia? ¿Es capaz de marcar bien algunos números familiares? ¿Es capaz de contestar el teléfono pero no de marcar? ¿O no utiliza el teléfono? Y según las respuestas, tenemos el valor que puntúa 1, 1, vamos a ir marcando, o 0. En segundo lugar, hacer las compras. Le preguntamos, ¿usted realiza todas las compras necesarias independientemente? Es decir, sale sin hacer ayuda, va a tener el valor de 1. ¿Usted
realiza independientemente pequeñas compras, compras casi que no tienen mucho valor, no mucho peso, necesita ir acompañado para hacer cualquier compra o no puede realizar compras, es totalmente incapaz de realizar una compra por sí solo. Asimismo, también tenemos preparación de la comida. Recordemos que estos ítems es para preguntarle directamente a las mujeres. Organiza, prepara y sirve las comidas por sí solo adecuadamente. Si le responde que sí, valor de 1. Si le responde que no, seguimos preguntando. ¿Usted prepara adecuadamente las comidas si se le proporcionan los ingredientes? Si le dice que sí, marcamos. Si le dice que no, seguimos preguntando. Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue una dieta adecuada. Si le dice que sí, marcamos, y si no, vamos al final. Necesita que le preparen y sirvan las comidas. Si de igual forma le dice que sí, que necesita que le preparen y le sirvan las comidas, pues marcamos el valor de 0. El cuidado de la casa, de igual forma, ítem para preguntar a las mujeres. Consultamos la primera alternativa. ¿Mantiene la casa solo o con ayuda ocasional? En este caso, trabajos pesados. Mover muebles, mover cosas pesadas, entre otros. Si le dice que sí, marcamos el ítem. Si le dice que no, seguimos preguntando así hasta el final. Realiza tareas ligeras como lavar los platos, hacer las camas. Si le dice que sí, 1. Si le dice que no, continuamos. Realiza tareas ligeras, pero no puede mantener un adecuado nivel de limpieza. Necesita ayuda en todas las labores de la casa. El único punto que tiene 0 es cuando no participa en ninguna labor de la casa. Lavado de la ropa, de igual forma, ítem para preguntar a la mujer. ¿Lava por sí solo toda la ropa? Si le dice que sí, punto de 1. Si lava por sí solo pequeñas prendas, si le dice que sí, punto 1. Si le dice que no, pues el valor va a ser al final de 0. El uso de medios de transportes. En este caso ya es para ambos, hombres y mujeres. ¿Viaja solo en transporte público o conduce su propio coche? Valor de 1. Es capaz de coger un taxi, pero no usa otro medio de transporte. Valor de 1. Viaja en transporte público cuando va acompañado por otra persona. Valor de 1. Si no le dijo que sí en ninguna de las anteriores, ya en los próximos preguntas que le haga va a tener el valor de 0. De igual forma, con responsabilidad respecto a su medicación y capacidad para utilizar dinero. Recordemos que 8 puntos va a ser una persona que sea totalmente capaz de realizar sus actividades instrumentales. Y vamos a ver un video para poder entender mejor cómo es que se realiza esta escala. Hola, bienvenido, señor Víctor. Muchas gracias. Mi nombre es Verónica Bautista Eugenio. El día de hoy le vamos a hacer una valoración por medio de unas preguntas y yo le voy a dar las opciones de respuesta también. Si usted tiene alguna duda de las preguntas o de las respuestas que le estoy dando, si requiere más tiempo para darme su respuesta, si quiere que aclare alguna de las respuestas, adelante, me dice sin ningún problema, lo hacemos. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a comenzar. La primera pregunta es respecto a su capacidad de usar un teléfono. Las opciones de respuesta son: usted no usa un teléfono, usted contesta el teléfono pero no llama, usted marca solo unos números conocidos, o usted lo opera de manera independiente, es propia, sin ningún problema. Lo opero de manera independiente. Respecto al transporte, usted no sale, usted viaja en un taxi o en un auto acompañado, usted viaja en transporte colectivo acompañado, usted se transporta solo únicamente en taxi pero no puede hacer uso de otros recursos, o usted se transporta solo, independiente. Me transporto solo, independiente. Respecto a medicación, el uso de medicamentos, usted es incapaz de hacerse cargo de tomar medicamentos, usted se hace responsable solo si alguien se los prepara, o usted es capaz de tomarlo a sus horas y a sus dosis indicadas. Soy capaz de tomarlo a mis horas. Respecto a sus finanzas, usted es incapaz de manejar dinero, usted solo puede manejar lo necesario para pequeñas compras, o usted maneja sus asuntos independiente. Manejo mis asuntos independiente. Respecto a las compras, usted es incapaz de realizar compras, usted necesita compañía para cualquier compra, usted hace compras de manera independiente, solo pequeñas compras de manera independiente, o usted vigila sus necesidades de manera independiente respecto a Vigilo mis necesidades independientes.
Ahora respecto a la cocina, usted no necesita que le preparen los alimentos, usted calienta, sirve y prepara, pero no lleva a cabo una dieta adecuada. Usted prepara sus alimentos solo si alguien le provee lo necesario para hacerlos, o usted es capaz de planear, preparar y servir sus alimentos de manera correcta. Soy capaz de planear y cocinar y demás. Respecto al cuidado del hogar, las opciones son: usted no participa en el cuidado del hogar, usted necesita ayuda en todas las actividades del hogar, usted efectúa diariamente trabajo ligero sin eficiencia, usted efectúa diariamente trabajo ligero de manera eficiente, o usted mantiene la casa solo o con ayuda mínima. Pues compartimos las actividades, ¿no? Entonces, de manera independiente, usted las puede realizar. Sí. Y la última pregunta es respecto a lavandería, a lavar. Usted, las opciones de respuesta son: no, todo se lo tiene que lavar alguien, usted lava solo pequeñas cosas, o usted es capaz de ocuparse de lavar su ropa de manera independiente. Sí, soy capaz de hacerlo independiente. Hasta aquí hemos concluido las preguntas de este instrumento. Si tiene alguna duda o algún comentario, adelante. Si no, pues hemos terminado con esto su valoración. Muy bien. No, pues ninguna duda. Muchas gracias. Al contrario, gracias por su tiempo. Que le vaya bien. Hasta luego. Muy bien, y esa fue la escala de Lawton y Broad para medir las actividades instrumentales de la vida. Correcto. ¿Y qué sucede si el área funcional está disminuida? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, los problemas funcionales, como la reducción de la capacidad de autocuidado, pueden desencadenar pérdida de independencia. ¿Qué significa esto? Pérdida de funcionalidad, pérdida de incapacidad de moverse por sí solo o responsabilidad para hacer sus propias comidas, entre otras. Esto va a hacer que la persona adulta mayor requiera apoyo y va a aumentar la probabilidad de institucionalización, que quiere decir la probabilidad de que ingrese a algún hospital o algún centro de cuidados, o que en casa necesite constantemente el cuidado de alguna persona especializada para que pueda ver por el adulto mayor. La pérdida o disminución de la funcionalidad podría estar asociada a una enfermedad, por lo que la mortalidad del adulto mayor aumenta exponencialmente si no se le brinda asistencia y no se clasifica adecuadamente su nivel de dependencia. ¿Qué quiere decir? Si no reconocemos a tiempo que el adulto mayor tiene alguna dificultad para hacer actividades de la vida diaria como comer, bañarse, o actividades instrumentales como tomar sus medicamentos, o quizás comer, arreglar la casa, pues esto va a generar una mayor probabilidad de que la persona se enferme, o de repente ya tiene una enfermedad que es la causa de por qué no puede hacer estas actividades. Entonces es muy importante identificar todos esos puntos para poder realizar un correcto abordaje del adulto mayor. Continuando, tenemos a la valoración mental. La valoración mental es uno de los puntos más importantes, ya que el deterioro cognitivo es uno de los, presenta una alta prevalencia en los adultos mayores y condiciona situaciones de gran incapacidad y una muy seria problemática socioasistencial de aumento de la mortalidad. La alteración cognitiva altera la percepción de búsqueda de ayuda médica en forma oportuna, prevención de las enfermedades y aceptación y constancia en el tratamiento médico. Por ende, los pacientes con enfermedades neurodegenerativas necesitan asistencia diaria que contribuya a la prevención de enfermedades, y asimismo presentan mayor predisposición a la presentación de enfermedades agudas. ¿Cómo valoramos nosotros el estado mental? Con el test de Pfeiffer. El test de Pfeiffer es un cuestionario del estado mental que permite detectar el deterioro cognitivo en pacientes adultos mayores, que va a valorar las funciones relativamente básicas: memoria de corto y largo plazo, la atención, si está orientado en tiempo y espacio, la información sobre hechos cotidianos y la capacidad matemática. Cuando nosotros evaluemos, vamos a tener unas respuestas. Es un punto por cada error, es decir, cada vez que se equivoque, un punto. Y entre 0 a 2 se considera un rango normal, quiere decir que la persona casi no se equivocó. Entre 3 a 4 es un deterioro cognitivo leve. Entre 5 a 7, un deterioro cognitivo moderado. Y más de 8 errores ya es un deterioro cognitivo severo.
Se permite un error adicional si el nivel educativo es bajo y un error menos si tiene estudios superiores. Si el nivel educativo es bajo, es decir, solo tuvo educación hasta primaria, se admite un error más para cada categoría. Y si el nivel educativo es alto, se admite un error menos. ¿Qué quiere decir? Por cada pregunta que nosotros hagamos, se admite un error más por cada pregunta y obviamente cambia nuestra valoración, nuestras respuestas. Y bueno, no detecta letreros leves ni cambios pequeños en la evolución. Si las puntuaciones son extremas, pues no hay duda. Es decir, si tiene más de 8 errores, no hay duda que hay un deterioro cognitivo severo. Pero si tiene una puntuación entre 3 a 4, que es un deterioro cognitivo leve, necesariamente necesita pasar con un médico para poder determinar si verdaderamente es un deterioro cognitivo, que hay necesidad de una medicación o de repente otro tipo de terapia para poder abordarlo. ¿Cómo se utiliza Pacers? Son 10 preguntas. Estas preguntas son básicas. ¿Cuál es la fecha de hoy? Nos tiene que decir día, mes, año. ¿Qué día de la semana estamos? ¿En qué lugar estamos? Vale cualquier descripción del lugar. ¿Cuál es su número de teléfono? Y si no tiene teléfono, ¿cuál es su dirección completa? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde nació? El nombre del presidente anterior, el nombre de soltera de su madre y que desde el número 29 vaya restando de 3 en 3. Cuando comience a equivocarse, ya dejamos de preguntar. Vamos a ver un video para poder identificar cómo realizar el test de PEC. Buenas tardes, yo soy Adolfo Stephen Fenrojas, el kinesiólogo que va a tratar el día de hoy a nuestro paciente y a evaluarlo más que nada cognitivamente. Este test consiste en unas 10 preguntas en las que usted va a acatar cada pregunta con su respuesta. ¿Ya? Bueno, ¿qué fecha es hoy? Indicándome día, mes y año. 29 de mayo del 2021. Ya, hubo un problemita ahí con los años. Ya. ¿Qué día de la semana es hoy? Sábado. Sábado, ya, muy bien. ¿Cuál es el nombre de este lugar o edificio? ¿O dónde se encuentra usted? En mi propiedad, en Salvador Allende y... Ya, muy bien. Si tiene número de teléfono o no se acuerda. Sí, de acuerdo. Ya, ¿me puede dictar su número de teléfono? 572-480 491. Ya. Muy bien. ¿Se acordó? Sí. Ya, ¿cuál es su dirección? Como dije anteriormente, Salvador Allende 2831. Ya, ¿qué edad tiene usted? ¿Se acuerda de su edad? Sí, 62 años. 60 años. Ya, se está poniendo más edad. Ya, ¿en qué fecha nació? Indicando día, mes y año. El 13 de agosto de 1960. El 13 de agosto de 1960. Ya. ¿Cuál es el presidente de Chile actualmente? El señor Sebastián Piñera. Sebastián Piñera. Ya. ¿Cuál es el presidente anterior en su mandato? La señora Michelle Bachelet. Ya. ¿Cuál es el apellido de su madre? Carrasco. Carrasco. Ya. Ya. La última pregunta. A 20 le restamos 3. ¿Cuánto es? 17. Ya. Y si continuamos restándole 3 a cada resultado, ¿cuánto es? 14, 11, 8, 5, 2. Y quedamos en 0, ¿cierto? No. No alcanzamos el 0, ¿cierto? Ya. Bueno, finalizando, podemos ver que un adulto mayor, autovalente, ya que no se equivocó en ninguna pregunta,
Solamente hubo un par de confusiones en las respuestas, pero eso acata como de 0 a 2 errores, que tenemos una función cognitiva independiente y habilidades intelectuales intactas. Bueno. Muy bien. La valoración emocional. Uno de los puntos más interesantes a tocar dentro del tema de los adultos mayores, porque eh, el estado afectivo es uno de los que puede desencadenar muchas enfermedades sin que nosotros nos demos cuenta. La depresión se encuentra presente en el 40% de las mujeres adultas mayores y el 20% de los varones. Y la enfermedad depresiva en la población anciana es un problema de salud muy grave. Conduce a un sufrimiento innecesario y que lleva a un deterioro de la función, tanto física como cognitiva. ¿Por qué? Porque hay un encimamiento en la persona. Entonces, ¿qué nosotros podemos utilizar para valorar las emociones? La escala de depresión geriátrica de Yesa-B. Ese es un instrumento muy conocido que fue reducido anteriormente, cuando fue desarrollado por Brink y Yesa-B en 1982, tenía 30 ítems, ahora ya se ha reducido a 15 y hay otro con 5. En cualquiera de los dos, cualquier respuesta errónea puntúa 1, y en el caso de la versión de 15, los valores de 0 a 5 es normal, de 6 a 10 es una depresión moderada y menor de 10 es una depresión severa. En el caso de la escala de depresión geriátrica de Yesa-B, como podemos ver, se le pregunta al paciente, ¿está satisfecho con su vida? Si responde que no, ya puntúa como 1. Si todos los que tenemos marcados en círculos son las respuestas que generan un puntaje. Por ejemplo, ¿ha abandonado muchas de sus tareas habituales y aficiones? Si le responde que sí, ya van 2 puntos. Y así sucesivamente. Los que están marcados, resaltados con plomito y también con cursiva, es el test más reducido de 5 puntos, de 5 ítems, ¿no? Pero el que tenemos en general es el de 15. Si el paciente responde todos los círculos que hemos marcado, pues definitivamente es un paciente que ya tiene una depresión bastante crónica, ¿no? ¿Y cómo podemos nosotros valorar el test de depresión de X? Muchísimo gusto, mi nombre es Johnny Pacheco. Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Víctor Zeus Blancarte Aceves. Bien, don Víctor. El día de hoy vamos a realizar la escala de depresión geriátrica. Esta es una escala que nos va a ayudar para saber si usted tiene alguna alteración en el estado de ánimo. Bien. Para realizar esta escala, necesito que me conteste de acuerdo a lo que ha sentido durante la última semana. Muy bien. Necesito que sea muy concreto, diciéndome las respuestas sí o no. Muy bien. Sé que algunas son difíciles, pero si usted gusta comentar algo, si le parece, lo podemos hacer al final del cuestionario. Bien. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Tiene alguna duda, don Víctor? No, ninguna. Perfecto, pues empecemos. En general, ¿está satisfecho con su vida, señor Víctor? No. No. ¿Ha abandonado muchas de sus tareas habituales o aficiones? Sí. Sí. ¿Siente que su vida está vacía? No. ¿Se siente con frecuencia aburrido? Sí. ¿Se encuentra de buen humor la mayor parte del tiempo? No. ¿Teme que algo malo pueda ocurrirle? No. ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? No. ¿Con frecuencia se siente desamparado, desprotegido? No. No. ¿Prefiere usted quedarse en casa más que salir y hacer cosas nuevas? Sí. Sí. ¿Cree que tiene más problemas de memoria que la mayoría de la gente? No. ¿En estos momentos piensa que es maravilloso estar vivo? No. ¿Actualmente se siente inútil?
¿Se siente lleno de energía? No. No. ¿Se siente sin esperanzas en este momento? No. ¿Siente que la mayoría de la gente está en mejor situación que usted? No. No. Señor Víctor, hemos terminado. ¿Algo que quiera agregar a estas preguntas? ¿Algún comentario? Pues no, excepto saber cómo me encuentran, ¿no? En base a este cuestionario. Bien. Permítame un momento, necesito hacer un conteo. Bien, señor Víctor. He hecho el conteo de los puntos y de acuerdo a este cuestionario tengo un puntaje de 8 puntos. Quiere decir que usted tiene la presencia de síntomas depresivos. Cuando este cuestionario sale positivo, quiere decir que usted necesita la valoración por un especialista, que ya puede ser un psiquiatra, que puede ser un geriatra o un médico especialista que puede evaluar todo esto. Si usted me permite, yo puedo canalizarlo para que este médico pueda hacer un abordaje mucho más completo y de un tratamiento especializado. Bueno, sí, claro que sí, ¿Me se lo lo voy a permite? agradecer, claro, sí. Perfecto, pues muchísimas gracias. Por mi parte es todo y en un momento estamos con usted. Muchas Bien, gracias, doctor. muchísimas Mucho gracias. gusto, gracias. Muy bien, y esa fue la escala de ISAP para valorar el estado mental. Y por último tenemos la valoración nutricional, un punto muy importante para poder tener en cuenta cómo se encuentra nuestro adulto mayor. La malnutrición, que muy pocas veces es evaluada, es el estado de deficiencia o también de exceso de uno o más nutrientes. Y esto condiciona un aumento de la morbilidad y o mortalidad. Por ende, se debe evaluar si es causa o consecuencia de alguna enfermedad. En el adulto mayor, la ausencia, la falta de comer, puede indicar que tiene algún tipo de enfermedad, no solamente metabólica, sino también emocional. Y es necesario, ¿cómo evaluamos el aspecto nutricional? Es necesario conocer el índice de masa corporal. El rango mayor en el adulto es de 24 a 27, en el adulto mayor. Consideramos menos de 24 como una desnutrición, eutrófico, es decir, que tiene un peso ideal de 24 a 26,9, de 27 a 27,9, ya es un sobrepeso y la obesidad es mayor a 30. El índice de masa corporal se obtiene mediante una simple operación, que es el peso del adulto mayor sobre la talla multiplicado por la talla, es decir, peso sobre talla por talla. Y ese resultado nos va a dar el valor correspondiente al índice de masa corporal. Muy bien, y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, si tuvieran alguna pregunta o quizás alguna duda. Una consulta, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo ahorita tengo una pacientita con Alzheimer y bueno, en su casa, parece que recién le han diagnosticado, o sea, como que
Al principio no lo aceptaban, ya tiene como 3 años. Yo recién estoy con ella. Y le están dando de comer una taza grande de avena, un pan con queso, frijoles y sopa, un plato hondo como si fuera de un adulto y la comida igual. O sea, y le obligan a que tiene que comer y tiene que comer. ¿Qué tanto es verdad esto? Porque tengo otra pacientita que tiene demencia senil, pero ella le da un poquito. En la noche una tortillita, una tacita chiquita de leche y su compotita de fruta. En el desayuno lo mismo, en el almuerzo sí, un pedazo de pescado, un pollito deshilachado, la piernita, con su camote o su papita dorada, ¿no? Y siempre ensalada y su fruta. Esa es mi consulta. Tanto a la primera paciente con Alzheimer le están dando una buena alimentación, la familia, ¿no? Esa es mi consulta, gracias. Muy bien, muchas gracias a Erika, la señora Erika, que nos ha dado su consulta. En el caso de los pacientes con Alzheimer, que nos mencionó en el primer caso, es muy importante reconocer que ya tienen un deterioro cognitivo y son pacientes que ya no se encuentran eh, coherentes con nuestra realidad, porque muchas veces la distorsionan y se acuerdan del pasado. Es decir, entienden muchas cosas de lo que sucede ahora, pero lo mezclan con cosas del pasado y suelen distorsionar algunas cosas. Comidas que le gustaban hace unos meses o hace un año atrás, ya probablemente no le gusten y quieran otra cosa. Entonces, esos pacientitos se vuelven bastante volátiles y muy cambiantes. No podemos exigirles, como usted nos comenta, comer, porque estamos yendo contra el deseo del paciente y lo que vamos a hacer es enfurecerlo y al mismo tiempo que nos considera a nosotros su enemigo o como una persona que va a rechazar, ya no nos va a aceptar. Lo que debemos hacer es darle comidas de poca cantidad, pero más. Es decir, aumentar la dosis de comida en el día, que antes eran 3, ahora pueden ser 5 o 6, y en menor cantidad. Darles comidas que quizás despierten su apetito. La cantidad va a depender mucho de cuánto tolere el paciente, pero no hay que abandonar eh, una buena alimentación para que no se vuelva muy delgadito, porque también después cuando disminuye mucho su peso, eso lleva a que tenga más enfermedad y se vuelva mucho más susceptible. Entonces, una buena suplementación, si hay la posibilidad que tenga suplementación con algún tipo de eh, eh, polvos, no quiero decir la marca en sí, pero para poderlo ayudar a que continúe con una buena masa muscular y asimismo aumentar la cantidad de proteínas, como pueden ser las avenas, también en carnes, que no sean muy pesadas, no carnes rojas, sino más bien de repente higaditos de pollo, sangrecitas, cosas ligeras que le van a ayudar y que sobre todo sea en el transcurso del día. No podemos, son pacientes que tienen un cambio de humor, un cambio de emociones bastante volátiles. Y si les exigimos, no van a comer. Definitivamente no van a aceptar ningún tipo de comida. Y hay que tratarlos siempre con bastante paciencia y nunca darle la contra. Hay que más bien tratar de cambiar un poco de palabras, un juego de palabras, de repente una actitud un poco más asertiva, más contenta para poder ayudarlo a encaminarse en lo que nosotros decíamos. Porque si vamos a ir directamente a atacar, no vamos a lograr ningún tipo de objetivos. Y con la otra pacientita que le dan sus frutas, si no me equivoco que me comentó, además de su comida balanceada, pues es muy importante. Pero hay que recalcar que siempre en su plato de los pacientitos esté presente una carne que sea más o menos del tamaño de su puño, asimismo verdura y un poquito de carbohidratos, que necesariamente tienen que ir variando en el día a día. Y vamos a ir probando también qué es lo que le gusta comer más y que nos vamos a comenzar a descubrir
porque ya no es la misma persona de antes, ahora ha cambiado y tenemos que empezar a descubrir qué es lo que le gusta ahora. Y probablemente dentro de un tiempo, nuevamente, quizás lo que nos aceptaba hoy ya no nos acepte, entonces hay que ir transformando. Pero no hay que descuidar la alimentación, porque en el caso de los pacientes con Alzheimer, muchas veces cuando no se logra acercarse bien al paciente y darle una correcta alimentación balanceada, puede en este caso terminar con alimentación parenteral, que sería una sonda nasogástrica, que ya definitivamente serían en los casos más extremos, pero puede llegar. Entonces hay que procurar, sobre todo, hacernos sus amigos, conversar, jugar de la mejor forma que podamos para tratar de cambiar, no cambiar, sino acercarnos, porque definitivamente que la forma agresiva no nos va a abrir un camino, no vamos a lograr nada. Espero haberle ayudado con su pregunta, señora Erika. Excelente, claro que sí, muchas gracias. Aunque la segunda parte no lo escuché porque justo llegó el familiar del paciente, pero sí, sí lo entendí, gracias. Muy bien. Si alguien más tuviera otra pregunta. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces damos por culminada la clase. Les agradezco mucho su participación, también la atención y nos vemos la próxima semana. Gracias a usted, enfermera Nicole Mena. Gracias, buenas noches.